Vamos a empezar nuestra enseñanza del día de hoy y vamos a tener un canto con Edra. Esto se llama Dulce Comunión. Un aplauso. Ahí quedó entonces, Dulce Comunión. ¿Es esa la letra? Sí, Dulce Comunión, ahí está. Son las 7:20, vamos a un buen tiempo. Acuérdense que salimos a las 8:30 por ahí. 8:15 en veces. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar nuestra enseñanza. Acuérdense que esta no es predicación, es enseñanza. Y vamos a estar en el capítulo 25 y 26. Capítulo 25 y 26 de Números. Capítulo 25 y 26 de Números. Este es uno de los libros más largos, ¿ok? Porque tiene 36. Tiene 36 capítulos. Entonces vamos en el 26, 25, 26. Y probablemente el jueves vamos a estar mirando el 27, ¿da? 27. Y el otro domingo, 28, 29. Entonces al otro domingo a lo mejor ya vamos a llegar al capítulo 30. Y ya nomás nos van a quedar 6 capítulos de Números. Entonces vamos muy bien. Vamos avanzando. Y hoy vamos a estar en Números 25, 26. Fíjense una cosa, toda la generación, la que, ¿se acuerdan que la primera generación no entró a la tierra prometida, verdad? Entonces no entró a la tierra prometida la primera generación y la segunda, o sea, los hijos, ¿verdad? Todos los hijos de la segunda generación, todos pues los de la segunda generación, todos ellos, esos tuvieron la oportunidad de como familiarizarse más con las leyes de Dios. O sea, tuvieron la oportunidad de conocer más las leyes, de familiarizarse más con las leyes de Dios, de oír, ¿verdad? Los juicios de Dios y como de ver. O sea, ellos pudieron ver. O sea que la primera generación, ya ven que no entró a la tierra, pero la otra siguió. Y la primera generación, ¿dónde murió? En el desierto. Entonces, haz de cuenta que la segunda generación, haz de cuenta que anduvo viendo, ¿verdad? Anduvo viendo todos esos. Vio los problemas, vio cómo Dios ejecutaba juicio, vio cómo Dios favorecía a alguien, o anduvo viendo, pues, o sea, hubo más chance como de familiarizarse, pues. O sea, los primeros, haz de cuenta que los primeros, por desobedientes, pues pagaron, ¿verdad? Pero los otros, haz de cuenta que andaban viendo, ¿verdad? ¿Sí entendamos eso? O sea que les tocó mirar lo que les pasó a los otros, ¿verdad?
Entonces, eso es bien importante porque ellos tuvieron más chance de familiarizarse más con las leyes de Dios. O sea, de ver más claro, pero de experimentar, pues, todo lo que es de Dios, pero en la persona de otros. O sea que, por así decirlo, muchas veces, o nosotros tenemos esa oportunidad de mirar lo que les pasó a los que van adelante de nosotros, ¿verdad? Los que, por ejemplo, los que obedecieron, que van adelante de nosotros, que llegaron primero al cristianismo, ¿verdad? En este caso, por así decirlo, como en el caso de nosotros, mi papá, ¿verdad? Uno de mis hermanos, podemos ver que ellos fueron los que llegaron primero al cristianismo y nosotros podemos ver qué es lo que les pasó a ellos por su desobediencia o por su obediencia, ¿verdad? Entonces, conforme a eso, nosotros, haz de cuenta que nosotros estamos más familiarizados con eso, o deberíamos de estar. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Ok, entonces, vamos a seguir adelante. Los niños no estén ahí cada rato comiendo porque me están distrayendo. Ok, entonces, vamos a seguir adelante, vamos a entrar en el Números 25, el que lo tenga, léale, Números 25:1, y léanle hasta el 3, 25:1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comía y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces ahí vemos el versículo 1. ¿Se acuerdan que voy a dar un poquito de introducción? ¿Se acuerdan que en Números 22, 23 y 24 habla de Balac, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que que el deseo de Balac, ¿cuál era el deseo de Balac? Maldecir a Israel, exactamente. Ese era su deseo de Balac, maldecir al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces ahora hay que entender que Moisés y el pueblo no sabían nada de esa maldición que iba a venir sobre ellos, pero Dios sí, y Dios la paró. Entonces el deseo de Balac, eso era maldecir a Israel. Entonces, obviamente, Balac escogió su instrumento. Esto es un poquito de introducción, Balac escoge entonces un instrumento para que maldijera a Israel, y ese instrumento sabemos de quién era. Balaam, exactamente. Entonces, después vimos que Balaam confesó que él no podía maldecir lo que Dios había bendecido, ¿verdad? Entonces Balaam mismo confesó, y luego dice, no, pues ¿sabes qué? Pues yo no puedo maldecir, ¿verdad? Yo no puedo maldecir lo que Dios bendijo, ¿verdad? Entonces yo he recibido orden de bendecir y no maldecir, no puedo maldecir, ¿verdad? No puedo, aunque yo quisiera, no puedo, dijo él. Entonces es lo que confesó Balaam. Entonces Balaam, acuérdense que era el brujo, era un profeta falso, era un hechicero, ¿verdad? Amaba el premio de la maldad, nos lo dice la Biblia bien claro. Entonces como Balaam, ¿verdad? No pudo maldecir, pues obviamente que se enojó Balac. ¿Por qué? Porque el deseo de Balac era maldecir a Israel, y el instrumento que él escogió no pudo. Nadie podía, porque Dios había dicho que no se podía. Entonces Balac se enojó, y luego después vemos
que en el versículo, en el capítulo 24, 25, ahí es donde dice entonces se levantó Balaam y se fue y se volvió a su lugar, y también Balac se fue a su camino. Entonces vemos aquí que cada quien se va para su casa, ¿verdad? Hasta ahí bien nos quedado, ¿no? Cada quien se va para su casa, Balaam se va para su casa, Balac se va para su casa, los dos se van para su casa. ¿Por qué? Porque ahí vemos que Dios destruyó, ¿verdad? El deseo de Balac, ¿verdad? Dios deshizo el deseo de Balac. ¿Por qué? Porque el deseo de Balac era perverso. Quería maldecir al pueblo de Israel, quería destruir al pueblo de Israel, quería deshacer al pueblo de Israel. Entonces Dios deshizo eso. ¿Sí entendemos eso? Dios lo deshizo y cada quien se va para su casa, ¿verdad? Cada quien se va para su casa y ahí se deshace. Entonces, pero aquí es donde vamos a entrar un poquito más en el capítulo 25. Vamos a entrar un poquito más. Eso fue un poquito de introducción. ¿Por qué? Porque vamos a entrar ahorita en el consejo de Balaam. ¿Ok? En el consejo de Balaam. O sea que en el 25 ahorita. Entonces, acuérdense que en el 22, 23 y 24 está o no está el consejo de Balaam. ¿Sí está o no? El consejo que Balaam le dio a Balac, el consejo de Balaam, ¿está en el 22, 23, 24? No está, exactamente, entonces no está, ¿verdad? Entonces ese es el de lo que vamos a hablar, porque no está. Entonces, por así decirlo, aquí en el 22 y 23 no está ese consejo de Balaam, ¿ok? No está. Entonces, ¿por qué cuando Balaam quiso maldecir no se pudo por ninguna manera? Pero entonces Balaam le da un consejo a Balac. ¿Sí entendemos? Y la Biblia no nos lo da en el 22, 23 y 24. Si no fuera por Moisés que nos lo revela, nosotros no supiéramos de ese consejo. No supiéramos quién fue el culpable. Obviamente el culpable, el que dio el consejo, ¿sí entendemos? El que dio el consejo para arruinar a Israel. O sea que el diablo cuando te ataca directamente y no puede, va a usar a terceros. Va a usar a terceros el diablo. Entonces, acuérdate, cuando el diablo te ataca de frente y no puede, o te quiere hacer caer a ti y no puede, entonces tú tienes que tener en mente que él va a planear por medio de terceros. Entonces eso debes de grabártelo bien en tu mente. Acuérdate, si el diablo te ataca de frente y no te puede hacer nada, el segundo paso que él hace es que te ataca pero por medio de otro. ¿Ok? O sea, te ataca por medio de otro. Entonces, cuando no puede, cuando te ataca de frente y tú resultas victorioso, el siguiente paso de Satanás es atacarte, pero por medio de otro. Eso es bien importante, ¿ok? Por ejemplo, te puede atacar por medio de tu señora, te puede atacar por medio de tu hermano, te puede atacar por medio del esposo, te puede atacar por medio del otro, del primo, del abuelo, de los abuelitos, ¿verdad? O de otros, pues, o ya sea de un compañero de trabajo, o de otro, pero no de frente, porque ya no pudo. ¿Sí entendemos eso? Eso es bien importante, porque esos son los pasos. Entonces, cuando te ataca Satanás de frente y no puede, acuérdate, segundo paso, te va a atacar por medio de otro, para que estés preparado, porque esto es lo que vamos a ver. Eso es lo que hizo Balaam. Acuérdate, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero lo que hizo entonces, se guardó y le dio este consejo, ¿verdad?
le dio este consejo y no está ahí en el 22, 23, 24. Pero porque lo trajo como quien dice al oscurito. Le dijo, ¿sabes qué? Ven para acá, Balac. Mira, antes de que me vaya, ¿verdad? Te voy a dar un consejo, ¿verdad? Te voy a decir cómo le hagas para que Israel traiga la maldición. Y ni siquiera me vas a ocupar a mí. Pero déjame te digo cómo. Entonces, gracias a Dios que Moisés nos lo dice, ¿verdad? Nos lo dice. Fíjense lo que dice. Vamos a Números 31, 16. Ahí nos lo revela Moisés. 31, 16. El que lo tenga, léanle. 31, 16. Números 31, 16. He aquí por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en la tocante a Balac peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Otra vez? Y aquí por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová. Hasta ahí. Fíjense, he aquí por consejo de ¿quién? Balaam. De Balaam, exactamente. Entonces ahí nos lo está revelando Moisés. ¿Quién es el que aconsejó? ¿Quién es el que aconsejó en lo referente a todo lo que pasó en Balal peor? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál fue la naturaleza del consejo que dio? O sea, ¿qué es entonces qué es lo que Balaam le dijo? O sea, ¿cuál fue la naturaleza del consejo? ¿Por qué ese consejo tuvo tanto éxito para traerle toda esa consecuencia a Israel? ¿Cuál fue el consejo? Bueno, el consejo que le dio, le dijo, ¿sabes qué? Pónganse a sacrificar ustedes a sus dioses, ¿verdad? Y tráiganlas a las mujeres, tráiganlas para acá, y luego inviten a los hombres del pueblo de Israel, y empiécense a mezclar con ellos, invítenlos ellos para acá, y ustedes vayan, que las mujeres vayan y los busquen, ¿verdad? Y ellos que vengan, y que se haga una mezcla, o sea, mézclense con ellos, que las mujeres vayan, y que los hombres vengan, y unos para allá, y unos para acá, y eso es lo que tienen que hacer, les dijo, y inviten todo ese asunto, que se haga el masacote, pues, ¿verdad? Que se haga una mezcla entre el pueblo de Israel y los de Moab con los de Madián. O sea que ese fue el consejo de Balaam. ¿Sí entendemos eso? Entonces, esa fue la naturaleza del consejo. Y fíjense cómo dice, 25:1 dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Sí ven? Las cuales, las mujeres, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Sí ven? Entonces ahí está el consejo de Balaam. Entonces, vemos ahí que Israel cae en la trampa. Cuando dice, así acudió el pueblo a Baal peor, cuando dice, así acudió, en el hebreo quiere decir que se unció en yugo. Cuando dice, así acudió el pueblo, o sea, dice, así se unció el pueblo. En hebreo, se unció. Eso quiere decir, se unció. ¿Se acuerdan lo que dice en 2 de Corintios 6:14? Que no os unáis en yugo desigual. ¿Se acuerdan? Entonces, Pablo ya en 2 de Corintios 2:14 dice, no os unáis en yugo desigual. Y aquí dice, así se unció el pueblo, ¿verdad? Se unció el pueblo, ¿verdad? Se unció el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces,
esa fue la naturaleza del consejo que Balaam le dio. Entonces, por eso es que se llevó a cabo todo esto. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Israel cayó en el pecado, cayó en la idolatría y cayó en la inmoralidad, ¿verdad? Cayó en todo eso y obviamente la ira de Dios pues se encendió. Entonces, ni siquiera lo que, acuérdense que Balaam quería maldecir, pero no pudo. Pero nomás el pueblo de Israel comenzó a pecar y la ira de Dios se encendió. Entonces, lo que no pudo hacer Balaam, el hechicero, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel empezó a pecar, eso tuvo más poder para traer el castigo de Dios, ¿verdad? Entonces, la ira de Dios se encendió, dice en el versículo 23, no, en el versículo 3 dice, así acudió Baal Peor, el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahí está, se encendió la ira de Dios contra Israel y tenemos la consecuencia en el 9. Leanle el versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Y murieron de aquella mortandad 24,000 murieron. Ahí está. Murieron 24,000. Esa fue la consecuencia. ¿Verdad? Esa fue la consecuencia. Entonces, ahí nosotros podemos ver que cuando Balac quiso maldecir al pueblo de Israel, no pudo. Pero viene Balaam y le da ese consejo y entonces le digo, ¿sabes qué? Hazle así. Y entonces ahí sí pudo. Entonces, por eso les digo, de que Satanás, cuando él ataca de frente y no puede, va a atacar por medio de alguien más. Entonces, al pueblo de Israel no lo pudieron maldecir, pero adivínenle qué. Cuando empezaron a mezclarse con las mujeres, entonces ahí es cuando viene la ira de Dios, al mezclarse. ¿Ok? Al mezclarse vino la ira de Dios. Entonces, ¿por qué? Al mezclarse, ¿por qué? Porque allí ellos empezaban a adorar a sus dioses, o sea que cayeron en idolatría. ¿Ok? Cayeron en idolatría y cayeron en inmoralidad. Esos son los pecados más grandes. Entonces cayeron en idolatría y cayeron en inmoralidad, en fornicación, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando a ellos no les pudo llegar la maldición, era porque no estaban haciendo esos pecados. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Yo estoy con ellos. Y no he notado esos pecados en ellos. Entonces nadie puede maldecirlos. Pero en este caso, ya vemos que Dios vio la inmoralidad y vio la idolatría. Entonces es cuando vino la ira de Dios. ¿Sí entendemos? Entonces por eso les digo, cuando Satanás ataca de frente y no puede, va a atacar por medio de terceros, por medio de otros, para tratar de desanimarte, para tratar de tumbarte, para tratar de que no sigas, pero por medio de terceros, ya no el derecho. ¿Sí entendemos? Entonces, aquí, cuando pasa la mortandad y murieron de aquella mortandad 24,000, acuérdense que en Primera de Corintios dice 23,000 en un día. ¿Verdad? Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios 18, vamos allá. Acuérdense que esta no es una enseñanza, esta no es una predicación, esto es una enseñanza. Vamos ahí a Primera de Corintios 18, Primera de Corintios 18, para que vean ustedes eso. Primera de Corintios 18, el que lo tenga, léale. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ahí está, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Verdad? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Entonces aquí dice Pablo, hablando de este mismo suceso, dice que cayeron 23,000. Entonces acá en el Antiguo Testamento dice que cayeron 24,000, ¿verdad? Entonces no hay contradicción. ¿Por qué? Porque Pablo habla que en un día cayeron 23,000 y acá cayeron 23,000, pero en otros días cayeron el otro restito, los otros 1,000, pues.
¿verdad? Entonces, y también 1000 cayeron a espada y los otros por mortandad. Entonces, esa fue la consecuencia de ¿qué? Por el pecado que Israel se mezcló. Entonces, Israel se mezcló con los moabitas y los madianitas, ¿verdad? En idolatría y en inmoralidad. Entonces, vino la ira de Dios y la consecuencia, ¿cuál fue? Los 24,000, ¿verdad? Los 24,000 personas murieron. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, ahí en el capítulo 26, después de la mortandad, cuando ya la mortandad ya pasó, acuérdense que este pecado que ahorita estamos viendo, que ellos cometieron, dice, moraba Israel en Sittim, ¿ok? En Sittim. Acuérdense que Sittim ya era la última parada del pueblo de Israel, ya estaban frente a la tierra prometida, ¿ok? Ya estaban frente al Jordán. Ya el siguiente punto era pasar el Jordán, o sea, ya estaban enfrente, pues, ya habían pasado los 40 años, ¿verdad? Ya estaban en Sittim, ya estaban frente a la tierra prometida, ya estaban frente al Jordán, allí ya iban a pasar para allá. Entonces, ya para pasar a la tierra prometida, ¡pum!, caen en ese pecado. Y como ya estaban viendo la tierra prometida, ya está la tierra prometida, entonces Dios se enojó más. Dios más se enojó, ¿por qué? Porque haz de cuenta que Dios le estaba diciendo, ¿no estás viendo que ya está la tierra prometida ahí? ¿No estás viendo todo lo que tus padres, fueron castigados por la incredulidad, por el pecado? ¿No viste tú esos 40 años cómo cayeron un montón de gentes por el pecado? Y no estás viendo la tierra prometida ya aquí enfrente y que vas para allá y que tú vas a llegar. O sea que Dios ya los había guardado a ellos, la segunda generación, Dios los había guardado y ya los iba a meter ahí, ya estaba la tierra prometida, pero al mismo tiempo, acuérdense que ellos ya habían tenido 40 años de experiencia para mirar las consecuencias del pecado. ¿Sí entendemos eso? Amén. O sea que ya la experiencia ya la tenían, como diciendo, ustedes ya deben de tener experiencia como para que ustedes hagan eso. ¿Sí entendemos eso? O sea, ya los 40 años ya les deberían de haber servido como para ver las consecuencias y todo. O sea, ya ustedes no deberían de haber hecho eso. O sea, ya no vieron a sus padres pues cómo murieron en el desierto, ¿verdad? No vieron a cuántos cayeron allá en Corea y un montón que ellos tenían, la segunda generación tenía 40 años de experiencia, por así decirlo. Ya deberían de pensar, si hacemos esto, de seguro nos va a venir esto. Y no nomás tenían la experiencia de 40 años, pero tenían a la tierra prometida enfrente. O sea, ya estaba enfrente la tierra prometida. Haz de cuenta que ya estás para entrar al reposo, pues lo que Dios te había prometido, ya estás para entrar ahí, ya está enfrente ahí. Entonces, tenían toda la experiencia. Es como cuando vas a ir a hacer un trabajo y te mandan a hacer ese trabajo, porque tú ya tienes mucha experiencia y la gente ya confiada dice, ¿sabes qué? Hazme ese trabajo. ¿Por qué? Porque ya tienes experiencia, ¿verdad? Pero resulta que lo haces bien mal. Entonces la gente más se enoja, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, oye, pues, ¿no tienes tu experiencia? ¿Por qué lo hiciste así? Y la gente más se enoja. Pero si tú dijeras, no, pues soy nuevo, ¿verdad? Yo ni siquiera sé este trabajo y a mí nomás me mandaron. Entonces ya la gente dice, pues bueno. Pero el que tiene experiencia, pues la gente se enoja más. Bueno, en este caso así es. Dios dijo, ¿sabes qué? Mira, ustedes tienen 40 años, ya deberían de estar familiarizados más con las leyes de Dios, más con experiencia de esos 40 años, y enfrente tienes la tierra prometida. O sea que no había razón para que cometieran ese pecado. ¿Sí entendemos? No había razón, o sea que ya no tenían ninguna razón, pues, ninguna razón, porque experiencia ya la tenían, ya sabían, si hacemos esto nos va a pasar esto, ya las leyes de Dios ya las habían escuchado una y otra, y no tenían razón, y también Dios les había ayudado a llegar hasta Sittim,
Acuérdense que Sittim, como les digo, Sittim ya estaba enfrente, ya era la última parada, pues ya era la última parada para ya entrar a la tierra prometida. Entonces, en ese punto es cuando pecan. Y por eso es que Dios se enoja un montón. ¿Por qué? Porque por la experiencia y por la vista que ya tenían allí. O sea, ¿cuál es el asunto? Y por eso es que Dios se enojó. Y entonces dice que la ira de Dios subió y la mortandad fueron de 24,000 en ese rato. En un puro día, 23,000 murieron. En un puro día. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, en cuanto pasa la mortandad, Dios le dice a Moisés que censen al pueblo, ¿verdad? Censen al pueblo. Entonces, acuérdate que Moisés censó al pueblo 2 veces. Una vez en el capítulo 1 de Números y la segunda vez en el capítulo 26. Ahora, más adelante cuando David quiso censar al pueblo y lo quiso hacer, pero sin el mandamiento de Dios, ya vimos que pagó el precio, ¿se acuerdan? Cómo murieron un montón de gente otra vez, ¿verdad? Entonces, pero David hizo el censo, pero sin que Dios le dijera. Y aquí Moisés está haciendo el censo por la voluntad de Dios. Entonces, después de la mortandad, Dios le manda que cense al pueblo. Cénsame todo el pueblo. Y fíjate lo que le dice. Versículo 26. Aconteció después de la mortandad, ¿sí ven? Después de la mortandad, que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Cuéntamelos, dijo. Cuéntame a todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Entonces, imagínense que Dios contara los de 20 años arriba, todos los que salen a la guerra, que Dios viniera ahorita, ¿verdad? ¿Cuántos pueden salir a la guerra? ¿Cuántos pueden salir a la guerra? ¿Cuántos maduros iba a haber para salir a la guerra? ¿Ven? Entonces, Dios le pide el censo, le pide el censo, y nosotros rápidamente nosotros nos damos cuenta que en este segundo censo, ¿verdad? Acuérdense que cuando que lo censaron en el capítulo 1 de Números y en el capítulo 26 de Números, el capítulo de 26, ya eran 40 años que habían pasado, ¿sí estamos entendiendo? Ya habían pasado 40 años. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque desde el segundo año, en los primeros meses, hasta aquí, que ahorita estamos viendo, el 26, del 1 y 26, habían pasado 40 años. Ahora, de aquí a esos 40 años, el pueblo de Israel, en vez de crecer, se fue para abajo. Entonces, 40 años, en vez de que el pueblo de Israel crezca, disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Por su desobediencia y su incredulidad. Acuérdense que el mandamiento que dio Dios era, dice, fructificaos y multiplicaos. ¿Por qué? Porque esa era la bendición de Dios. O sea que la bendición de Dios estaba en que se multiplicaran, en que se hicieran muchos, ¿verdad? En que crecieran, en que se expandieran. Eso era la bendición de Dios. Pero el pueblo de Israel, por 40 años, en vez de crecer, disminuyó. En vez de crecer, disminuyó. ¿Por qué? Por desobediencia y por incredulidad. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Que supuestamente 40 años te deben de servir para muchas cosas. O sea, para crecer espiritualmente, para crecer el número y para un montón de muchas cosas, ¿no? O sea, 40 años. Por ejemplo, en 40 años, el que tiene negocio, pues ya en 40 años debería de tener un negociazo. O en 40 años, el que sabe la Biblia en el primer año, ahora 40 años, pues sabes un montón de Biblia.
El niño ya creció en 40 años, ¿sí o no? Amén. Entonces, por ejemplo, yo tengo 41 años. Entonces, imagínate, 41 años. Entonces, en ese tiempo de 40 años, increíblemente, pero el pueblo de Israel, en vez de crecer, bajó para abajo. Bajó. Y eso es lo que pasa. La incredulidad y la desobediencia no te deja crecer. No crece. No crece. Por la desobediencia y la incredulidad no crecen las cosas. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, por ejemplo, el cristiano que es inmaduro no llega a la madurez. ¿Por qué? Por la desobediencia y la incredulidad. ¿Sí entendemos? Amén. Entonces, nosotros vamos a ver ahorita, acuérdense que son dos censos, ¿ok? El primero hace 40 años y el segundo. Entonces, vamos a ver cuál tribu es la que perdió más personas, más soldados. ¿Cuál tribu fue y por qué? Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros. ¿Por qué perdemos vida? ¿Por qué perdemos salud? ¿Por qué perdemos personas? ¿Por qué perdemos familia? ¿Por qué perdemos un montón de cosas? Ahí nos va a decir por qué. Y fíjate, vamos a ver entonces, vamos a ver cuál tribu es la que perdió más familias, ¿ok? Más soldados. Vamos a ver. ¿Y por qué lo perdió? Vamos a ir a 26, 14 para ahorrar tiempo. 26, 14, el que lo tenga, léele. Estas son las familias de los simonitas, 22,200. Estas son las familias de los simeonitas, o sea, de Simeón, ¿ok? 22,200. 22,200 son. Estas son las familias de los simeonitas, 22,200. Entonces aprendan, 22,200. Esas son, ¿verdad? 22,000. Acuérdense que aquí estamos en el segundo censo. Ahora vamos al primer censo. Vamos a ir al capítulo 1 de Números. Capítulo 1 de Números. Capítulo 1 de Números. Vamos a ir al primer censo para ver cuántos esta tribu tenía en aquel entonces. 1:23. El que lo tenga, léale. 1:23. Números 1:23. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. Ahí está. ¿Sí ven? Los contados de la tribu de Simeón fueron, fíjate, 59,300. 59,300. Esos son los de la tribu de Simeón. En el primer censo, hace 40 años. Entonces, hace 40 años la tribu de Simeón tenía 59,300. ¿Ok? Y en el segundo censo, vemos que ¿cuántos tiene? 22,000. 22,200. Entonces, hubo la merma de 37,100. De 37,100, eso hubo la merma. Entonces, la tribu que más perdió fue la tribu de Simeón. Ahora, esa es la que más perdió, ¿ok? Esa es la que más perdió, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver por qué fue la que más perdió. O sea, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué se pierden las cosas? ¿Por qué se pierde la vida? ¿Por qué se pierden las familias en una iglesia? ¿Por qué se pierden personas en un ministerio? ¿Por qué se pierde todo eso? Entonces, esta fue la tribu que más perdió. ¿Hasta ahí entendemos? Amén. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué es la que más perdió. Vamos a el 25:6. 25:6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí, hasta ahí. Fíjense, He aquí un varón de los hijos de Israel
vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés. Entonces, he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, o sea, trajo una prostituta también. ¿Sí entendemos eso? Andaban con las rameras. Entonces, he aquí vino un varón de los hijos de Israel. Ahora, este varón de los hijos de Israel, ¿quién creen que ustedes eran? ¿De qué tribu creen que ustedes eran? Exactamente, de Simeón. Exactamente, este era, y no era cualquier persona, este era un príncipe. Este que dice, he aquí un varón, era un príncipe en una de las familias de la tribu de Simeón, o sea, era de la tribu de Simeón. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, acuérdense y pongan mucha atención. Dice, he aquí un varón de los hijos de Israel. Ese varón era de la tribu de Simeón. Ahora, ¿cuál es la tribu que dijimos que perdió más? Simeón. Simeón, exactamente. Y este era un príncipe era uno de los príncipes de la tribu de Simeón. Y este era el que tenía más, era más atrevido, este príncipe. Era muy atrevido porque este fue y trajo esas mujeres a ojos de Moisés. O sea, no le importó Moisés, pues. O sea, ahí estaba Moisés, ahí estaban todos los otros que estaban consagrados a Dios y no le importó. O sea que, haz de cuenta que estaba cegado en el pecado, pues, a ojos de Moisés. O sea que, ¿quién en su sano juicio va a andar haciendo eso a ojos, pues, como de Moisés? ¿Sí entendemos? Pero este era un príncipe de Simeón y le valió, ha de ser, por así decirlo, le valió. Y no, pues no hay problema. Y como era un príncipe, ¿qué creen que hace un príncipe? Por así decirlo, un líder. O sea que como él era un príncipe, pues tenía mucha influencia, ¿sí entendemos? Entonces, él era un príncipe. Entonces, vemos que ese varón era de Simeón. Fíjense lo que dice acá. El versículo 14, léanle, ahí está. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri. Ese era. Léanle más. Hijo de Salu. de una familia de la tribu de Simeón. Hasta ahí, ¿sí ven? Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de ¿quién? Simeón, exactamente. Ahí está, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Era un príncipe Era un príncipe. Y la mujer era hija de un príncipe a la que se llevó. Era hija de un príncipe, ahí dice en el 15. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. ¿Sí ven? Entonces ella también era hija de un príncipe y él era príncipe. Entonces imagínense esa mezcla entre ellos dos. Haz de cuenta que influyente los dos príncipes, pues. Entonces, con razón se llevaron un montón de personas a la maldad. Y este era de la tribu de Simeón, nos dice la Biblia. Entonces, como era de Simeón, ¿verdad? Simeón, entonces, eso nos hace saber por qué la tribu de Simeón, la mayoría que murieron de los 24,000 por la mortandad, la mayoría era de Simeón. ¿Por qué? Por este príncipe. ¿Sí entendemos eso? Entonces la mayoría que murió de la tribu de Simeón, la mayoría que murió era de la tribu de Simeón. ¿Por qué? Por este príncipe malvado, que en vez de dar buen ejemplo, hizo lo malo. ¿Sí estamos entendiendo? Y el nombre era Simri. Era Simri. ¿Por qué? Fíjense una cosa. Ahí podemos ver
¿cuánto daño hace cuando una persona es líder en nuestra casa? Ahí podemos ver, por ejemplo, como vamos a extenderlo un poquito más. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela, fíjense, Venezuela, ¿cómo está? Está jodido el asunto, ¿verdad? Hay hambre, hay esto, hay un montón de cosas, obviamente en todos lados. Pero allí, en Venezuela, podemos hallar muchas faltas de la bendición de Dios. Ahora, ¿saben quién es uno de los sacerdotes más prominentes o más famosos, casi ya a nivel mundial? ¿Saben quién es? ¿Saben de dónde es el sacerdote? De Venezuela. De ahí es de Venezuela. Entonces, tú puedes decir, ¿por qué hay un sacerdote tan famoso, tan conocido por un montón? Y obviamente es blasfemo el hombre, ¿verdad? Obviamente va a parar en el infierno, pero es muy famoso él. Es de Venezuela. Imagínate, ese sacerdote es igual que un Sinri, que en vez de traer bendición a todo su país, trae maldición por los Simris. ¿Sí entendemos eso? Ahora, Argentina. ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está el dinero bien devaluado en Argentina? ¿Por qué está tan devaluado el dinero en Argentina? De plano muy devaluado. ¿Por qué? ¿Saben de dónde es el Papa? De Argentina, exactamente. Entonces, no debería haber bendición ahí. Tienen al Papa. Pero si ustedes se fijan, es lo opuesto. Y también de dónde era Maradona. ¿De dónde era Maradona? De Argentina, exactamente. Entonces, sí ven que cuando una persona es influyente, es grande, por así decirlo, cuando se va por los caminos cerrados, en vez de traer bendición, trae maldición. ¿Sí entendemos eso? Trae maldición. En este caso así pasó. Sinri decidió irse por el pecado, trajo mortandad a su tribu. Trajo mortandad a su tribu, un Sinri. ¿Sí estamos entendiendo? Y eso es lo que pasa. Ahora, por ejemplo, como en nuestra familia, ¿habrá un Simri? ¿Habrá un Simri? Que acuérdate que los Simris son los influyentes. Los Simris son los príncipes. Y cuando un príncipe de mero arriba se va mal, nos lleva a todos. Si es que ponemos la mirada en él. Imagínate todas las personas que pusieron la mirada en Simri. No, pues Simri, él anda haciendo cosas y no le va mal. Él se fue chueco y no le va mal. Y luego los otros empezaron a decir, no, pues como Simri. Vamos a hacerle con Simri. Bueno, Simri trajo 24,000 muertos. Por eso, sea quien sea, ¿verdad? Ya sea hasta personas de nuestra familia. Si personas de nuestra familia se van por un camino equivocado, la Biblia nos manda a que no lo sigamos. Ya sea nuestra familia, así sea nuestro hermano mayor. Por ejemplo, en nuestra casa, nuestro hermano mayor es un testigo de Jehová. Imagínense si lo seguimos, ¿a dónde vamos a parar? Al infierno. Y digo al infierno, ¿por qué? Porque al ser testigos de Jehová, obviamente no tienen a Cristo. No, es más, no creen ni en Cristo. Entonces, gracias a Dios que somos cristianos. Pero imagínense si lo hayamos seguido a Él y nosotros no aceptar a Cristo, pues al infierno. ¿Sí entendemos? Entonces, para nosotros, nuestro hermano mayor es Simri.
porque él se está yendo por los caminos equivocados. Y si nosotros ponemos la mirada en Zimri, pues nos va a llevar también. ¿Y cuál fue la tribu que más perdió? Simeón. Simeón. ¿Y de dónde era Zimri? Simeón. De Simeón, exactamente. Y él fue el que más perdió. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora, por el otro lado, por ejemplo, por el otro lado, ¿quién es el Zimri? Por así decirlo, por el lado de mi esposa, ¿quién es el Zimri? ¿Cuál es el Zimri que hay que identificar? Hay que identificar ese Zimri. ¿Cuál es el Zimri? El que se está llevando a toda la gente a la maldad, al pecado, a que no vayan a la iglesia, a que no lean la Biblia, a que sean borrachos. ¿Cuál es el Zimri que hay que identificar en la familia de mi esposa y en mi familia mía, para no seguirlo? ¿Sí entendemos eso? Porque, acuérdate, Zimri era un príncipe y él decidió irse por malos caminos y trajo maldición. ¿Sí entendemos? Trajo maldición. Por eso tenemos que identificar cuál es el Zimri, porque por causa de Zimri vinieron 24,000 murieron. Y pobre de esa tribu, nomás le quedaron 22,000. Y eso que antes, hace 40 años, tenía 59,000. Y ahora nomás le quedaban 22,000. Todas las mermas que sufrió, todas las mermas. Pero son los que más pecaron. Son los que más. Haz de cuenta que aquí nos dice que los que más pecan son los que más pierden. ¿Sí entendemos eso? Los que más pecan son los que más pierden. Los que más deciden irse en contra de Dios y de la palabra de Dios son los que más pierden. Y aquí puede entrar hasta la vida. Puede entrar la vida. Pueden entrar cosas materiales. Puede perderse, pues yo no sé, podemos enumerar un montón de cosas. Pero el asunto que ustedes están viendo aquí, que Zimri se dejó llevar por la carne y adivínenle qué, un montón de su tribu murieron. O sea, no hay guerra, ¿sí estamos entendiendo? Zimri decide irse por lo malo, obviamente pierde. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, acuérdense, aún en nuestra familia, si hay un Zimri, si viene un Zimri y te dice, no vayas a la iglesia, no leas la Biblia, ¿para qué estás tanto en la Biblia? ¿Para qué oras? Una cosa es la vida, otra cosa es la Biblia, una cosa es la vida, otra es la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia, verdad? ¿Para qué tanta iglesia, hombre? ¿O para qué oras, verdad? Ponte a trabajar. O hay abuelitos que dicen, no, nosotros católicos nos morimos ya con 2 dientes nomás. Y todavía necios hay mucho abuelo que es necio, ¿sabe bien? Mucho abuelito que es necio. Dan pues pena, ¿verdad? Porque pues están ya viejitos, pero qué necios son. Son necios. Entonces, lo que nosotros debemos de entender es identificar al Zimri. No, ese Zimri me va a llevar por lo malo y voy a perder. ¿Sí entendemos eso? Sin embargo, fíjense, Fines, léanle versículo 7, 25:7, Fines. Subió Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano 8. y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Si ven, él los acabó, ¿verdad? Ahora fíjate lo que Dios le dio, versículo 10 al 13, léele. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando celo entre ellos por lo
paz con él. 13. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Sí ven? Amén. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios. ¿Sí ven? Por cuanto tuvo celo por su Dios. O sea que él agarró la lanza y los correteó y los alanceó ahí, les dio con la lanza y ahí murieron. Y Dios dijo, muy bien hecho. Muy bien hecho, ¿por qué? Porque con eso terminó el pecado, terminó la ira de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, Fines hizo lo correcto, ¿verdad? Hizo lo correcto con ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros, eso nosotros debemos de entenderlo, ¿verdad? Fíjate lo que dice acá, vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, este versículo y otro y terminamos. Colosenses 3, versículo 3, 5. Léanlo, versículo 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí ven? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, hay gente que dice, bueno, yo no soy idólatra, pero si es fornicario, es idólatra. Es lo mismo, fornicación y idolatría es lo mismo. Entonces, tú no cometes idolatría, pero eres fornicario, es igual. ¿Sí también entendemos? Fíjese lo que dice, haced morir. Entonces, eso hay que hacerlo morir, dice la palabra de Dios, hacerlo morir. ¿Qué es lo que hizo Fines? ¿No mató a estos dos pecadores? ¿Verdad? Para nosotros es, haz morir pues lo terrenal en vosotros. En nosotros debemos nosotros ya ahorita no podemos hacerle daño a otras personas, no, ahora nosotros el pecado está en nosotros, ¿sí entendemos? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, haced morir pues lo terrenal en vosotros, encárgate de tu persona, haz morir eso. ¿Qué es lo que tienes que hacer morir? Fornicación, terminar con la fornicación, terminar con la impureza, terminar con pasiones desordenadas, terminar con los malos deseos, terminar con la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces tenemos que entender nosotros que debemos de hacer morir lo terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas y los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Eso debemos de hacer morir, hacerla morir. ¿Sí entendemos? Y Fines, ¿se acuerdan? Hizo morir, hizo expiación por el pecado Fines. Y Dios lo ensalzó para arriba. Entonces, ahora vamos a Romanos 15:4. Ya para terminar, Romanos 15:4. Romanos 15:4, el que lo tenga, léale. Romanos 15:4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿qué? Se escribieron, ¿sí ves? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Las cosas que se escribieron antes, ¿cuándo fue antes? En el Antiguo Testamento. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea que es para nosotros los que se escribió ya. Como diciéndonos allá, ustedes hagan morir el pecado en ustedes, para que Dios los exalte cuando fuere tiempo.
Pero no hagan como Zimri, que en vez de que llevar a la multitud a la iglesia o llevar a la multitud a hacer lo bueno delante de Dios, lo llevó a pecar o fue de tropiezo para un montón del pueblo de Israel. Entonces, cuidado con los Zimris. Ustedes identifiquen quién es un Zimri. Un Zimri es aquel que te induce al pecado, que te induce a la maldad. ¿Ok? Ese es un Zimri. Ya puede ser uno de tus propios hermanos en tu familia. Ya puede ser un abuelito, ¿verdad? Porque los abuelitos ahí están, no, pues nosotros somos católicos y católicos nos muremos. Y no le hace que se van yendo al infierno y así. O los Zimris también pueden ser los papás, ¿verdad? Los Zimris también pueden ser los papás. Cuando hay un papá que en vez de dar buen ejemplo de echarle ganas, empieza a decirles a los demás, no vayan a la iglesia, ¿para qué oran? ¿Para qué leen? Pónganse a trabajar. Eso es un Zimri. ¿Estamos entendiendo? Bueno. Entonces, cuidado con los Zimris. Mejor como Fines, que hizo morir el pecado. Así nosotros debemos hacer morir el pecado en nosotros. Entonces, Romanos 15:4 dice, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza se escribieron. Para que nosotros podamos entender todo eso. Y acuérdense del capítulo 25, cómo Balaam le dio el consejo, cómo le hiciera para que se mezclaran. Mézclense. Y acuérdate que 2 de Corintios 2:14 dice, qué concordia, ¿verdad? Qué concordia. No os unáis en yugo desigual, porque es lo que hizo Israel. Se mezcló en yugo desigual con los de Madián, con las mujeres de Madián, con las de Moab, y la ira de Dios vino, porque se mezclaron. Pero ese consejo fue de parte de ¿cómo se llama? Balaam, exactamente. Entonces podemos ver ahí que Balaam no pudo de frente, pero usó a otros terceros, ¿verdad? Usó a los de Madián, a las mujeres de Madián, usó a las mujeres de Moab, y entonces el pueblo de Israel cayó. ¿Sí entendemos eso? Bueno, entonces ahí hemos terminado y vamos a mandarles un saludo a los que nos están viendo y con eso vamos a terminar. Y ahora vamos a ver